Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Una vez más estamos por acá con ustedes en la distancia a través de este medio. Le ruego al Señor que su gracia, su favor, su amor y su poder estén sobre ustedes y con sus familias. Una vez más, quiero rogarles de favor que nos ayuden dándole un like a este video, lo vean y les den un like y lo compartan, especialmente que lo compartan con otros, para que esta palabra llegue hasta lo último de la tierra. Es una bendición que las redes sociales nos ayuden a llevar la palabra de Dios de esta manera tan eficaz. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y el mensaje que tengo con ustedes, que he recibido y que quiero llevarles con todo mi corazón. Y que tiene que ver con las voces que nosotros estamos escuchando constantemente. ¿Sabes tú quién es el influencer más efectivo que hay sobre la tierra? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en ese? ¿Quién es? Yo quisiera que pensaras cuando tú abres el TikTok o abres el Instagram o el YouTube o la red en la que tú sigas a alguien. ¿Cuál es el influencer que te parece que es mucho más efectivo que tú oyes? Piénsalo, porque yo te voy a decir quién es el influencer más poderoso que hay sobre la tierra en este momento. ¿Sabes quién es? Tú mismo. ¿Por qué? Porque tú te hablas a ti desde el momento en que te despiertas hasta el momento en que te acuestas. Tú eres el que te dice las decisiones que vas a tomar, si vas a desayunar esto o aquello, si vas a vestirte de esta manera o de aquella otra, si vas a ir o no vas a ir a un lugar, etcétera, etcétera. Y estoy hablando de decisiones que realmente son inocuas, que no van a cambiar en gran manera el rumbo de tu vida. Pero también eres el que influencia sobre aquellas decisiones que te van a llevar o no a tu destino, que van a definir o no tu destino y que te van a llevar hacia el propósito de Dios. Vivimos rodeados de voces, voces que nos dicen quiénes somos, qué deberíamos hacer y qué no somos capaces de hacer. Algunas voces son nuevas, otras voces son muy antiguas, que están ahí diciéndonos cosas. Todos escuchamos algo, una voz interna o externa que influye en nuestras decisiones, en nuestras emociones, y escucha esto, hasta en nuestra fe. Por eso, una de las preguntas más importantes que podemos hacernos hoy es ¿con quién estamos hablando? Porque la voz que más escuchas será la que más poder tenga sobre tu vida. Por eso te decía que el influencer más grande que puedes tener en tu vida eres tú mismo. Pero hoy vamos a aprender algo más sobre las voces que estamos oyendo. Y vamos a ver en la palabra de Dios a un hombre y en la enseñanza de un hombre, en la vida de un hombre, ¿qué voces son las que nos deben dirigir a nosotros? ¿O qué voz es la que nos debe dirigir a nosotros? David, el rey David entendió esto mucho antes de subir al trono. Antes había sido ungido como rey, pero le tocó recorrer un camino muy largo antes de sentarse en el trono, antes de ser el rey de Israel, antes de derrotar a Goliat y antes que las multitudes cantaran su nombre. David aprendió a responder correctamente a la voz correcta. En el capítulo 17 de Primera de Samuel nos muestra algo que muchas veces pasamos por alto. Antes de enfrentarse al gigante, David tuvo que enfrentarse a la voz del menosprecio. Cuenta la historia que el papá de David se paró una mañana, había preparado unos quesos, unos panes, y le pidió a David que lo llevara a sus hermanos. Sus hermanos estaban en el ejército y en ese momento estaban enfrentando una batalla, una guerra contra los filisteos. Las noticias que llegaban eran que había una batalla, pero no se sabía con detalle lo que estaba sucediendo. Pero igual David tomó el asno y se fue a cumplir el mandato de su padre. No fue por ambición, no fue por curiosidad, simplemente obedeció. Su tarea era simple, llevar el pan y el queso a sus hermanos en el ejército. Era un acto de servicio. Pero cuando llega su hermano mayor Eliab, cuando David comenzó a preguntar qué pasaba, cuando David escuchó a Goliat retando y ofendiendo y humillando a los ejércitos del Señor, él se ofendió y empezó a preguntar que por qué no había nadie que lo callara. Entonces Eliab, su hermano, vino contra él. Y antes de preguntarle, antes de decirle, sabiendo que era su hermano más pequeño, decirle, oye, ¿qué haces aquí? Esto está peligroso. No, dice, ¿por qué has venido?
dice el versículo 28 de ese capítulo. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu orgullo y la malicia de tu corazón. Así hay mucha gente con la que nosotros nos encontramos muchas veces, que hasta conocen nuestros pensamientos, según ellos. Hasta conocen las malicias de nuestro corazón, según ellos. Has venido, dice, solo para ver la batalla. Eliab no lo felicita por obedecer al padre. Eliab no lo felicita por su valentía para llegar hasta ahí obedeciendo al papá. No, lo juzga y lo menosprecia. Y aquí está el punto. Antes de que David enfrentara a Goliat, tuvo que decidir si respondería o no a la voz de Eliab. A veces los ataques más duros no vienen de tus enemigos, sino de las personas más cercanas a ti. Eliab, el hermano de David, representa esa voz que te quiere reducir al pasado. La voz que te recuerda quién fuiste, no quién Dios dice que eres. Te quiere reducir a otra cosa, pero David no cayó en la trampa. No permitió que una conversación pequeña arruinara un llamado más grande, el llamado que él tenía. Y dice la Escritura en verso 30, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. No le hizo caso, no se enredó en la discusión. David se apartó, no porque no tuviera argumentos, sino porque no quería distraerse del propósito. A veces el acto más espiritual no es hablar, sino apartarse. ¿Qué podemos reflexionar de esta parte? ¿Cuántas veces hemos perdido tiempo respondiendo a los Eliabs de nuestra vida? Personas, comentarios, pensamientos que buscan provocarte, herirte o hacerte dudar de quién eres. David nos enseña que la madurez espiritual no siempre pelea. A veces se retira en silencio. No es cobardía, es madurez. Entonces, como David debemos enfocarnos en el gigante correcto. David se apartó de su hermano, no lo hizo por orgullo, sino por enfoque. Esta palabra es clave, enfoque. Él sabía que no puedes pelear todas las batallas. Algunas solo distraen de la verdadera batalla. Hay conversaciones, mis amados hermanos, que no edifican, solo drenan. Cuando tú te das cuenta, te sacaron toda la fuerza, te sacaron el ánimo, te sacaron el aliento, te sacaron toda esa fuerza que traías para hacer algo. Y si gastas tu energía respondiendo a quienes no entienden tu llamado, no tendrás fuerzas para enfrentarte al gigante que sí importa. David decidió guardar su energía para Goliat porque la batalla que define tu destino no se libra en la opinión de los demás, sino en la obediencia a Dios. Entonces dice los versos 34 y 35. Entonces David habló con Saúl y le dijo, tu siervo iba tras las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, yo salía tras él y peleaba con él y arrancaba mis ovejas de sus fauces y yo los derrotaba y los mataba. David no respondió con resentimiento, sino con testimonio. Cuando Saúl lo llamó porque le llegó la noticia que había un muchacho que sí quería enfrentar a Goliat porque todos estaban acobardados, se lo llevaron a su presencia y dijo, este muchacho quiere. Cuando lo vio, no dejó de sorprenderse, porque lo vio un jovencito, pero dijo, bueno, mandémoslo pues. Y le quiso poner su armadura. Pero sabes una cosa, la armadura le quedaba demasiado grande. Saúl dudó de él, pero David no se justificó, recordó lo que Dios ya había hecho con él y a través de él. ¿Qué quiere decir esto? Que debes aprender a hablar desde tus victorias pasadas. David dijo, Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. No hablaba desde la inseguridad, sino desde la memoria de la fidelidad de Dios. Cuando recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida, tu fe se fortalece para lo que viene. Tu confianza no nace del tamaño de tu fe, sino del tamaño de tu Dios. Tu fe siempre debe buscar entrar en el tamaño del Dios que tienes. Entonces, escoge tus conversaciones con sabiduría. Cada conversación que tienes te acerca o te aleja de tu propósito. Por eso hay momentos en que necesitas cerrar los oídos al ruido y abrir tu corazón a la voz de Dios. Jesús mismo nos modeló esto en el capítulo 4 de Mateo, cuando fue tentado en el desierto. No se puso a discutir con el diablo, no le explicó
cuál era su identidad, quién lo había enviado, qué decía. No. Él simplemente respondió con la palabra. Escrito está. Porque no necesitas convencer a quien no quiere entenderte. Solo necesitas recordar lo que Dios ya dijo sobre ti. La voz que escuchas te forma o te destruye. David escuchó a muchos ese día. La voz de su padre que lo envió. ¿Pero qué lo envió? Lo envió a llevar unos panes y unos quesos. El papá no estaba viendo que lo estaba enviando realmente a encontrarse con el propósito de Dios. Escuchó la voz de su hermano que lo criticó y lo calificó. Dijo que tenía malicia en su corazón, que era un orgulloso, etc. Escuchó la voz de Saúl, que lo dudó. Le puso una identidad que no era, le quiso poner una armadura que no era para él. Y escuchó finalmente la voz de Dios, que fue la que lo respaldó cuando se para frente a Goliat y dice: tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Solo una de esas voces definió su destino. De la misma forma, tú y yo tenemos muchas voces hablando a nuestra mente. La voz del miedo, la voz de la ira, la voz de la comparación, la voz del fracaso, la voz del pecado, diciéndonos muchas cosas. Pero hay una voz que debe sonar más fuerte que todas. La voz del Espíritu Santo que dice: este es el camino, anda por él. Como dice Isaías capítulo 30, verso 21. Dios no te llama por lo que fuiste, sino por lo que Él sabe que serás. Lo que te está siendo transformado para lo que has de ser. Y si hoy estás cansado de tantas voces que te llenan de culpa, que te llenan de duda, que te llenan de confusión, recuerda esto. Escucha con atención. Tu identidad no se define por tus errores, sino por su gracia. Por su gracia. Como Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiero terminar con eso. A veces el milagro no ocurre cuando Dios habla más fuerte, sino cuando tú decides escuchar más atentamente. Porque la voz que eliges creer será la que te guíe a tu destino, al propósito de Dios. Dice Isaías 30, versículo 21. Entonces oirán decir a sus espaldas estas palabras: este es el camino, vayan por él. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Si alguna certeza nosotros tenemos, es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y la Biblia dice que los que son guiados, los tales, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si hoy tú necesitas auxilio, clama a Dios, busca escuchar su voz, pero no te vayas de su presencia hasta que no escuches la voz de Dios diciéndote que no te desvíes, que te diga: este es el camino, que te diga: este es el camino, este es el camino. Porque si algo es seguro, es lo que Él dijo, que Él nos enseñaría todas las cosas. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Él nos está guiando por el camino. Así que con esta confianza quiero orar por ti. Y si nunca le has abierto tu corazón a Cristo, este es el momento para que lo hagas. Padre, en el nombre de Jesucristo, delante de tu presencia venimos, Señor, clamándote por dirección. Aquellos que hoy, Señor, necesitan que tú hables a su corazón, que oigan realmente tu voz, de acuerdo a tu palabra, Señor, y sean guiados para caminar en tu propósito hacia el destino que tú les has planificado, Señor. Y aquellos que están abriendo su corazón a Cristo, Señor, hoy, Señor, engéndralos para la vida eterna, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que la bendición del Padre quede sobre sus vidas, que el poderoso Espíritu Santo los guarde en sus alas y que la gracia de Jesucristo les acompañe cada día. Espero encontrarme con ustedes la próxima semana. Mientras tanto, les abrazo en el amor de Jesucristo. Que Dios los bendiga mucho.